Existe un antiguo texto de la Cábala, con más de 4000 años de historia, que no solo revela cómo fue creado el universo, sino que también resguarda los secretos para modificar la materia y transformar la realidad. Se trata del Sefer Yetzirah, el libro de la formación, una obra que explica cómo Dios utilizó las letras del alfabeto hebreo y los canales de energía divina, conocidos como las Sefirot, como herramientas para dar forma a toda la existencia. Sin embargo, su contenido va más allá de un conocimiento teórico. A lo largo de la historia, grandes cabalistas han aplicado estas enseñanzas para descifrar los misterios de la creación e incluso alterar la materia. Un caso emblemático es el del Maharal de Praga, quien, según la tradición, empleó los principios del Sefer Yetzirah para dar vida a un golem, una figura de barro animada mediante combinaciones místicas de letras hebreas. Pero esto no es lo más asombroso. Los sabios del Talmud llegaron a crear seres vivos, tanto personas como animales, utilizando estos códigos divinos. Pero, ¿de dónde proviene realmente este libro? ¿Qué implica que Dios haya creado el mundo a través de las letras? ¿Qué son las Sefirot? Y, lo más importante, ¿cómo podemos aplicar esta sabiduría en nuestra vida cotidiana para convertirnos en creadores de nuestra propia realidad? Te invito a sumergirte en este viaje de descubrimiento, explorando juntos los secretos de la creación. Nuestra travesía comienza en un lugar cargado de misticismo y conocimiento ancestral, Saf, la cuna de la sabiduría cabalística. Esta ciudad, situada en el norte de Israel, ha estado profundamente conectada con la Cábala a lo largo de la historia. Y es que según la tradición, hace más de 4000 años se estableció allí la primera yeshiva, la legendaria yeshiva de Shem Yeber, un centro espiritual que operó durante generaciones, donde se revelaban los secretos más profundos del universo y se exploraban los misterios de la unicidad de Dios. Pero, ¿quiénes fueron Shem Yeber? Estas dos figuras bíblicas fueron reconocidos maestros de la espiritualidad y según la tradición, reconocieron al Dios único mucho antes que Abraham. De hecho, Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas del pueblo de Israel, estudiaron en su centro espiritual, donde profundizaron en la esencia de la divinidad y desentrañaron el propósito último del universo. Podemos inferir entonces que este centro de sabiduría primordial pudo haber sido el origen del Sefer Yetzirah o libro de la formación, tradicionalmente atribuido a Abraham, el primer patriarca del pueblo de Israel. Y es que habiendo estudiado en la yeshiva de Shem Yeber, Abraham habría recibido una base espiritual y mística que lo preparó para desarrollar y profundizar los conocimientos plasmados en este texto fundamental. Pues bien, lo primero que debemos saber es que este texto explica los secretos de la creación del universo a través de un lenguaje críptico y místico, revelando cómo todo lo que existe está compuesto por fuerzas espirituales. En este contexto, cabe destacar que una de las ideas más fascinantes del Sefer Yetzirah es que al estudiarlo profundamente, los verdaderos iniciados en sus misterios podían aprender a usar estos códigos cabalísticos para alterar la materia de la realidad y traer a la existencia nuevas criaturas. El Talmud mismo demuestra este poder en el Tratado de Sanedrín B, donde se relata cómo el sabio Rabba, aplicando los conocimientos místicos del Sefer Yetzirámico, logró crear un golem, una figura humanoide sin alma formada a partir de materia inanimada. Este golem fue presentado ante Rabiseida, quien al intentar conversar con él, descubrió que el hombre no podía responder, lo que evidenciaba su naturaleza artificial. Entonces Rabiseida le eres obra de los sabios. Regresa al polvo del que fuiste formado. De manera similar, el Talmud nos continúa relatando cómo los sabios Rad, Anina y Rabusaya tenían la tradición de reunirse cada víspera del Sabbat para estudiar el Sefer Yetzirah.
Según las narraciones, utilizaban este conocimiento para formar un becerro especial, iglatilta, considerado de alta calidad, que luego preparaban y disfrutaban como parte de los manjares de su celebración del Sabbat. Y es Rashi, el renombrado comentarista del Talmud, quien explica que estos sabios se dedicaban a estudiar nada más y nada menos que las leyes de la creación, Elot Yetzirah, una referencia directa al estudio del Sefer Yetzirah. Y es a través de la combinación de las letras del nombre divino con las cuales se creó el mundo, que lograban formar este becerro sin recurrir a hechicería, pues sus acciones se basaban en el uso sagrado del nombre de Dios, que no debe confundirse con la magia común del paganismo. Pero esto no acaba aquí, ya que existen más relatos fascinantes sobre el poder práctico de este libro. ¿Quién no ha oído hablar del imponente y legendario Golem de Praga? En el siglo XVI, el cabalista Maharal de Praga recurrió al conocimiento místico de Sefirietes para dar vida a una figura de barro con habilidades, el Golem. Según la tradición, el Maharal moldeó un cuerpo humanoide a partir del barro del río Moldava, siguiendo las instrucciones del Sefer Yetzirah. ¿Y qué quiere decir Golem? Pues el término hebreo golem significa literalmente materia informe o materia sin forma, relacionándose con un estado inicial de la creación, algo aún en desarrollo o sin completar, lo que refuerza su simbolismo como una obra sin alma. Para infundir vida al golem, el Maharal de Praga inscribió en su frente el nombre inefable Olchema Méforas, o según otra versión del relato, colocó un pergamino con este nombre sagrado de Dios en la boca del golem. En otra versión de la leyenda, el Maharal escribió la palabra hebrea emet, verdad, en la frente del golem, representando el acto de dar vida. En ese caso, para desactivarlo bastaba con borrar la letra Alep de su frente, transformando la palabra en Met, que quiere decir muerto. El propósito del golem era proteger a la comunidad judía de los violentos pogromos y las acusaciones infundadas que amenazaban su existencia. Actuaba como un guardián incansable y realizaba tareas físicas imposibles para los humanos. Sin embargo, carecía de alma y no podía razonar ni hablar como un ser humano, lo que hacía que su naturaleza fuera tanto una bendición como un riesgo. Según el relato, su fuerza descomunal y su carácter indomable llegaron a sembrar el pánico incluso entre quienes lo habían venerado como protector, por lo que, ante la petición de las autoridades de Praga y para evitar daños mayores, el Maharal tomó la decisión de desactivarlo. Borró el nombre divino o la Alet en Emet, devolviendo al golem al barro del que había sido formado y restaurando la calma en la ciudad. Seguramente ahora estés pensando, muy interesantiza, que estos sabios del pueblo de Israel podían manipular la materia y la creación mediante estos misterios. Pero cuéntanos un poco más, ¿cuáles son exactamente esos secretos que revela el Sefer Yetzirah que conocían los sabios para alcanzar semejantes poderes? Exploremos entonces con más profundidad estos misterios. Para ello es vital comprender el concepto de las 10 Sefirot, los canales de emanación divina, los cuales se extienden a lo largo de todas las dimensiones del tiempo y el espacio. Las Sefirot abarcan desde el principio hasta el fin, del bien al mal y de lo alto a lo profundo, conectando todo el cosmos en un sistema perfectamente interconectado con la divinidad. Pero seguramente no acaba de quedar del todo claro, ¿verdad? ¿Qué son exactamente las Sefirot? Bien, para comprenderlas en toda su profundidad, junto con otros conceptos esenciales de la Cábala, quiero invitarte a nuestra Academia Tikkun Olam, donde ofrecemos un estudio profundo y continuo a través de clases en vivo. Exploramos las fuentes originales de la Cábala, desentrañando los misterios de la Sefirot y muchos otros temas fascinantes. Puedes acceder a toda esta sabiduría a través del enlace que encontrarás en la descripción de este video y en el primer comentario. Te aseguro que lo que vas a descubrir allí no te dejará indiferente.
Pero mientras tanto, y para darte una introducción y continuar el video, vamos a resumir el concepto de la Sefirot brevemente. Las Sefirot son las emanaciones divinas que actúan como canales entre el Ein Sof, la manifestación infinita de Dios, y nuestra realidad. Estas emanaciones canalizan y filtran la energía divina infinita, reduciéndola gradualmente hasta hacer posible la existencia de lo finito. Tal y como se menciona en la primera Misna del Sefer Yetzirah YEF Sefirot Blima, su fin está en su principio y su principio en su fin, como una llama unida al carbón. Misna 7, capítulo 1. Este misterio del Sefer Yetzirah enfatiza la conexión intrínseca entre lo finito, representado por las manifestaciones concretas de la Sefirot en la creación, y lo infinito, que es la fuente divina de la cual emanan el Ein Sof. En otras palabras, esto refleja que el mundo creado no es independiente, sino una extensión del Eterno que permanece profundamente vinculado a su origen. Este punto es crucial porque estamos acostumbrados a percibir la realidad como algo absoluto, donde lo que vemos y experimentamos parece ser todo lo que existe. Sin embargo, la cábala del Sefer Yetzirah rompe con esta ilusión de la mente y nos revela una verdad más profunda: todo lo que experimentamos en el mundo físico es una emanación de la divinidad. Y es que para comprender verdaderamente la realidad, debemos aprender a conectar los aspectos visibles y tangibles, es decir, la llama que menciona el Sefer Yetzirah, con su fuente interna y oculta, el carbón. Es así como podemos desarrollar nuestra conciencia hasta el punto de reconocer que todo lo manifestado en la creación es en última instancia una manifestación de Dios, lo que revela la unidad fundamental entre lo espiritual y lo material. En otras palabras, las Sefirot actúan como los pilares espirituales que sostienen la creación, conectando las dimensiones más elevadas con el mundo físico. Así, el Sephora Yetzirah nos presenta un modelo en el que lo espiritual y lo material se entrelazan en un diseño divino perfecto. ¿Hasta aquí bien? Espero que no sea demasiado complicado, porque esto es solo el comienzo. Tal como nos enseña el libro de la formación, las Sefirot no actúan de forma aislada. Y es que además de ellas, el texto introduce las 22 letras hebreas como las herramientas espirituales utilizadas por Dios en la creación. Por lo tanto, al combinar las Sefirot con las letras hebreas, se conforma lo que el Sefer Yetzirah denomina como las 32 sendas del conocimiento, la estructura esencial de la realidad tejida por las letras del alfabeto hebreo y sostenida por la energía divina de las Sefirot. De hecho, cuando se representan gráficamente, las 22 letras hebreas conectan las 10 Sefirot en el árbol de la vida, formando un diseño preciso: 3 líneas horizontales, 7 verticales y 12 líneas diagonales. Más adelante exploraremos el poder espiritual de estas letras organizadas en los grupos de 3, 7 y 12, y descubriremos cómo cada agrupación revela un aspecto único de la conexión entre lo divino y la realidad. Pero de momento vamos a ¿qué son los 32 senderos de conocimiento? ¿Cuál es básicamente la diferencia entre las Sefirot y las letras hebreas en el proceso creativo de Dios en el universo? ¿Y qué aporta cada una de manera distinta en este acto divino de la creación? Aquí es importante enfatizar que debemos abandonar por completo nuestro entendimiento simple de lo que son las letras. No deben ser entendidas únicamente como meros símbolos gráficos gramaticales, sino como energías divinas que moldean los cielos y la tierra y el alma humana, y que siguen sosteniendo la realidad junto con las Sefirot hasta el día de hoy. Tal y como está escrito en Sefer Yetzirah, las 22 letras fundamentales fueron grabadas, talladas, pesadas, combinadas y transformadas para crear con ellas el alma de toda criatura formada y de todo lo que está por formarse. Como hemos mencionado, las Sefirot y las letras hebreas no operan de manera aislada, sino como elementos profundamente interconectados que dan forma a la creación. Las Sefirot, por un lado, representan la energía divina en su estado más puro,
actuando como el esqueleto espiritual que organiza y sostiene y estructura la realidad. Por otro lado, podríamos entender las 22 letras hebreas como las herramientas divinas específicas que moldean esa energía en estructuras y únicas y concretas. Dicho en otras palabras, cada letra posee un poder único y específico que actúa como un bloque de construcción en el tejido de la existencia. De modo que las sefirot representan las potencialidades divinas que actúan como un marco o estructura espiritual donde reside la posibilidad de todo lo que existe. Y por otro lado, las letras hebreas y la energía que contienen son las instrucciones, instrumentos activos que convierten esas potencialidades en formas concretas, funcionando como los canales a través de los cuales las energías de la sefirot se expresan para materializar el plan divino en la realidad concreta. Pero todavía no queda del todo claro lo mediante qué mecanismo exacto es que las letras hebreas concretizan el potencial energético de la sefirot. Afortunadamente, el Sefor Yetzirah también nos revela este misterio explorador, explicándonos cómo interactúan entre sí las letras a través de permutaciones. Este proceso es conocido en hebreo como tsegofim y crea infinitas combinaciones de letras que al unirse, conforman los diferentes nombres de Dios, canalizando la energía espiritual que da forma a la realidad. Sin embargo, esto no se detiene ahí, las mismas combinaciones también generan las palabras que designan y estructuran todos los objetos y fenómenos del mundo físico. Es precisamente por eso que en hebreo, el término davar significa tanto palabra como objeto o cosa. Esto refleja la idea de que la palabra de Dios conformada por las letras no es simplemente un sonido, sino un acto creador capaz de materializar la existencia espiritual en el mundo físico. En ese sentido, las letras son el puente entre lo divino y lo tangible, el medio por el cual el universo cobra existencia. Esta idea la encontramos plasmada en el capítulo 2, Misna 2. Las 22 letras fundamentales están dispuestas en un círculo con 231 puertas. Las letras giran hacia adelante y hacia atrás. Este proceso genera las 231 puertas a partir de las cuales surgen todo el habla y todas las criaturas, por lo que cada combinación de letras genera un nombre divino, una palabra con una energía única, transformando el potencial de la sefirot en la realidad que experimentamos. Y aquí es donde el Sefer Yetzirah nos revela un detalle fascinante, y es que los misterios de las 22 letras hebreas están organizados en 3 grupos principales. Primero tenemos el grupo de las 3 letras madres Aleph, Men, Sin, que representa los elementos fundamentales del cosmos. Luego las letras Bet, Gimen, Dalet, Av, Pi, Res, Tab, asociadas con dualidades como fuerza y debilidad, vida y muerte y por último, el grupo de las letras simples, que son las 12 letras restantes, aquellas que estructuran las dimensiones del espacio, el tiempo y la psique. Ahora exploraremos cada grupo de letras y el poder espiritual que contiene y manifiestan. Dentro de este esquema, el primer grupo conformado por las letras madres tiene un papel especial, ya que simboliza los pilares esenciales de la existencia. Asimismo, es importante remarcar que el término madres aquí no está relacionado con el significado literal de la palabra, sino con el rol esencial de estas letras como las raíces primordiales de la creación, la que forman la base desde la cual surgen los demás grupos de letras y las fuerzas cósmicas. Por lo que recordemos, este grupo está conformado por la letra Aleph, Mem y Res. La Aleph representa el aire, conocido en hebreo como Avir o Ruach, el elemento que equilibra y conecta todo. Además, simboliza la unidad divina, esa fuerza primordial que une y armoniza todas las cosas, especialmente los opuestos, como lo espiritual y lo material. La Mem simboliza el agua o Maim, esa fuerza que desciende, nutre y da vida, y se relaciona con la sefirá de Jochmática, el pensamiento abstracto y fluido que es de naturaleza masculina.
Por su parte, la Sin encarna el fuego o es energía que asciende, transforma y purifica, asociándose con la Sefira divina, el pensamiento analítico y racional de naturaleza femenina que polariza y da forma al potencial limitado de Jochma. Estas tres letras no solo representan elementos esenciales, sino que también nos ayudan a reconciliar los opuestos y acercarnos a la conciencia de unidad que simboliza la letra Alep, la unidad de Dios que equilibra las fuerzas opuestas de la Sin y la Mem. La Alep está asociada a la Sefirá de Keter, la cúspide del árbol de la vida que unifica las polaridades masculina y femenina, lo ascendente y lo descendente, abstracto, analítico, en un equilibrio perfecto en el árbol de la vida. Estas letras están representadas en las tres líneas horizontales que conectan las sefirot opuestas del lado izquierdo y el derecho. Estas líneas reflejan como la unidad divina de la Alep, como expresión de Keter, actúa como el puente que reconcilia y armoniza todas las dualidades en la creación. Ahora hablemos de las letras Bet, Kime, Dalet, Av, Pi, Resitav. En total son 7 letras y cada una está asociada con los 7 planetas Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio y la Luna. Además, están vinculadas con los 7 días de la creación, las 7 direcciones del espacio arriba, abajo, adelante, atrás, derecha, izquierda y el centro y los 7 orificios del rostro, los 2 ojos, las 2 nasales, los 2 oídos y la boca, estableciendo un orden universal de la creación. Lo más fascinante de este grupo es su dualidad, ya que cada una de estas letras tiene una pronunciación suave y fuerte, simbolizando supuestos fundamentales de la existencia como la vida y la muerte, el bien, el mal, la paz y la guerra. Esto refleja cómo estas letras representan las polaridades que sostienen la realidad. A diferencia de las letras madres que acabamos de ver, que nos acercan a la unidad divina que une a las polaridades, las letras dobles representan esas mismas polaridades. De hecho, esto se refleja incluso en su estructura. El grupo comienza con la letra Bet, cuyo valor numérico es 2, simbolizando la división y la dualidad en contraste. Las letras madre comienzan con la Alep, que tiene un valor numérico de 1, simbolizando la unidad. El Chef Gisiano nos explica que estas letras son esenciales para construir las estructuras duales del cosmos, permitiendo que todo funcione de manera equilibrada. Estas polaridades son fundamentales para mantener la armonía universal. Las letras dobles actúan como el punto de equilibrio entre estas fuerzas opuestas. Además, estas 7 letras dobles se corresponden con las 7 líneas verticales del árbol de la vida. Asimismo, se corresponden con las 7 sefirot inferiores, que van desde Binah hasta Yesod. Finalmente, llegamos a las letras simples. Según el Sefer Yetzirah, estas letras son las encargadas de generar los detalles más específicos y concretos de la realidad. Este grupo está conformado por un total de 12 letras que se corresponden con los 12 signos del zodiaco, los 12 meses del año y las 12 partes principales del cuerpo humano, lo que nos demuestra cómo esas letras conectan las dimensiones del tiempo, el espacio y el alma humana. Además, estas letras están relacionadas con el elemento tierra, el símbolo de la materia y la realidad física. En el árbol de la vida, las letras simples se asocian con Malkut, la sociedad que representa el mundo material y la manifestación final de las energías divinas en nuestra realidad tangible. Este vínculo refuerza su papel como las herramientas que completan la creación en su nivel más concreto y específico. También hay un aspecto fascinante que refuerza un cubo tridimensional que representa espacio físico completo. Tiene 12 aristas, tal como las 12 aristas que conforman este grupo. Estas aristas son las conexiones que unen las esquinas del cubo, estructurando su forma y dándole solidez,
del mismo modo que las letras simples representan las expresiones más concretas específicas de la realidad. Y si te preguntas por qué se les llama letras simples, la respuesta es: a diferencia de las letras dobles, estas no tienen una pronunciación dual o variada, sino que su sonido es único y directo, lo que refleja su papel como elementos específicos y definidos de la obra de la creación de Dios. En el proceso de creación, las letras simples, por lo tanto, desempeñan un papel fundamental. Llenan los espacios entre los elementos básicos representados por las letras madres y las fuerzas duales simbolizadas por las letras dobles. En otras palabras, estas letras dan forma a los detalles y matices, completan la realidad. Así, las letras simples son las herramientas que terminan de tejer el tejido infinito de la creación, proporcionando estructura y detalle. Resumen es que estamos tratando conceptos muy profundos, así que, ¿qué podemos llevarnos de todo esto? Las letras madres, por un lado, constituyen los cimientos del universo, ya que representan los elementos fundamentales que sostienen la creación. Además, simbolizan la unidad detrás de toda dualidad, mostrando cómo todas las fuerzas opuestas se reconcilian en una fuente divina única. Por otro lado, las letras dobles estructuran los sistemas duales que rigen la existencia, equilibrando fuerzas opuestas como la vida, la muerte, el bien y el mal, reflejando la polaridad necesaria para que el universo funcione en armonía. Finalmente, las letras simples completan y detallan las manifestaciones divinas, llenando los matices y expresiones específicas del mundo físico. Son las herramientas que dan forma a los detalles y terminan de tejer la complejidad de la creación en su nivel más concreto y específico. Estamos llegando al final de este video, y es que ya hemos visto cómo las letras hebreas y la sefirot actúan como herramientas fundamentales de la creación, estructurando tanto el universo como las dinámicas espirituales que lo sostienen. Ahora bien, quiero invitarte a reflexionar sobre cómo esta sabiduría también tiene una aplicación directa en tu vida diaria, especialmente desde una perspectiva psicológica. El Sefer Yetzirah nos enseña algo: el lenguaje no es solo un medio para comunicarnos, sino una fuerza creadora que da forma a nuestra realidad. Como ya vimos, en hebreo la palabra davar significa tanto palabra como cosa, lo que revela un principio. Nuestras palabras no solo describen el mundo, sino que lo crean. Y aquí está el punto: la palabra que hablamos no surge de la nada. Primero es una palabra que pensamos, formada en nuestra mente, y esa palabra interna también está compuesta de forma simbólica por letras. Es decir, así como las letras hebreas constituyen los bloques básicos de la creación, nuestras letras internas, los pensamientos que moldeamos, son los que dan forma al lenguaje que utilizamos y, a través de él, a la manera en que percibimos y experimentamos la realidad. Esto nos lleva a una verdad poderosa. Al igual que las letras hebreas moldearon la creación, nuestro lenguaje interno, las palabras y pensamientos que elegimos para narrar nuestra vida, son las herramientas con las que moldeamos nuestra percepción, en última instancia, nuestra experiencia del mundo. Las palabras que habitamos mentalmente son las semillas de la realidad que manifestamos. Y precisamente por ello es que debemos tener mucho cuidado con las palabras y pensamientos que sembramos en nuestra mente, ya sea acerca de nosotros mismos, los demás o de las situaciones que atravesamos. Estas letras que se combinan en palabras no se quedan ahí, sino que a su vez se enlazan formando frases que estructuran ideas más amplias. Estas ideas generan emociones que impulsan acciones, y esas acciones inevitablemente acaban co-creando una realidad material, para bien o para mal. Un ejemplo: imaginemos a alguien que constantemente piensa y repite frases: no soy capaz de lograr nada de valor o siempre fracaso. Esta persona está plantando semillas que generan una idea central de incapacidad.
Esa idea crea emociones como frustración y desánimo, que luego llevan a acciones tímidas o incluso a la inacción, confirmando finalmente esa realidad que percibe como fracaso en su mente. Ahora bien, si esa misma persona empieza a trabajar conscientemente en cambiar sus palabras y pensamientos por algo como estoy aprendiendo de cada experiencia o tengo la capacidad de mejorar, entonces esas palabras formarán ideas más positivas que generarán emociones de esperanza y motivación, lo que llevará a tomar acciones con más confianza y, a la larga, a construir una realidad diferente. Vamos a poner esto en práctica. Te propongo un ejercicio para transformar tu narrativa y sembrar palabras que te impulsen hacia una realidad más alineada con tu verdadero potencial. Primero, identifica tu narrativa actual. Reflexiona sobre las palabras o frases que sueles repetir acerca de ti mismo o de las situaciones que vives. Pregúntate: ¿estas palabras me están ayudando o me están limitando? Crea nuevas palabras. Al igual que las letras hebreas se combinan para dar vida a nuevas realidades, elige palabras o frases que representen el futuro que deseas. Si en tu mente suelen aparecer pensamientos como no valgo nada o no soy suficiente, es momento de transformarlos en afirmaciones positivas como soy valioso tal como soy o merezco amor y respeto. Al cambiar tu diálogo interno, refuerzas una autoestima saludable y te reconectas con tu verdadero valor, esa chispa divina que habita en ti, tu esencia más profunda. El tercer paso consiste en dar forma a esta nueva narrativa a través de acciones concretas. Identifica pequeños cambios en tu día a día que reflejen estas palabras renovadas, pues el lenguaje no solo moldea nuestra percepción, sino que también influye en nuestras acciones. Así como las letras hebreas sustentan el universo y canalizan la energía divina, nuestras palabras pueden sostenernos y guiarnos hacia una vida más auténtica y alineada con nuestro ser. Por ello, es esencial reflexionar sobre lo que expresamos, ya que nuestras palabras siembran las ideas, emociones y acciones que construyen nuestra realidad. Al final de este camino, comprendemos que el Sefer Yetzirah no es solo un antiguo texto lleno de misterio, sino una invitación viva a explorar el inmenso poder transformador que reside en nosotros y en todo lo que nos rodea. Las letras hebreas y la Sefirot nos revelan la interconexión entre lo espiritual y lo material, entre el pensamiento y la acción. La sabiduría de la Cábala nos recuerda que, al igual que el Creador dio forma al universo con palabras y energía divina, nosotros también tenemos la capacidad de moldear nuestra existencia a través de lo que pensamos, decimos y hacemos. Este es nuestro verdadero poder creador, no para controlar, sino para alinearnos con el propósito más elevado de nuestra existencia. Revelar la unidad divina en cada aspecto de la vida y caminar con conciencia hacia un destino pleno y significativo. Salom.